Nunca pensé que algo tan simple como volver del trabajo una noche cualquiera cambiaría mi vida por completo. Me llamo Mario, tengo 38 años y desde los 17 he trabajado como albañil en las obras de Zacatlán, un pueblo tranquilo rodeado de cerros y neblina al caer la tarde. Construí mi casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, paso a paso. Era mi orgullo, un refugio en el que me sentía seguro, hasta que dejó de serlo. Esa noche era como cualquier otra. Había terminado una jornada larga bajo el sol, los músculos me dolían, y lo único que quería era una cerveza fría y algo de paz. Pasé por el bar de Don Chema, donde a veces me quedo a platicar con conocidos, y luego tomé el camino de regreso a casa, una pequeña vivienda en las afueras del pueblo, justo al borde de una vieja zona boscosa. Encendí la televisión y me dejé caer en el sofá. Estaba esperando a mi compadre Emiliano para el día siguiente. Íbamos a ver un partido juntos. Pero esa noche yo solo quería dormir, y lo hice. Cerré los ojos con el zumbido bajo de la televisión de fondo y me dejé llevar, hasta que algo me despertó. Abrí los ojos de golpe. El corazón me latía con fuerza, como si algo invisible me presionara el pecho. Miré el reloj, 1:03 de la madrugada, una hora que, con el tiempo, aprendería a temer. Pensé que quizá solo había tenido un mal sueño, hasta que escuché un sonido, un leve clic, como el giro lento de una cerradura. Me senté en la cama, congelado. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces oí pasos, lentos, delicados, como si alguien intentara no hacer ruido. Provenían del primer piso. Podrán decir que uno se hace ideas cuando está solo, que el cansancio puede jugarte malas pasadas, pero ese sonido era real y no tenía sentido. Tomé mi celular, desactivé la linterna para no llamar la atención y salí del cuarto en silencio. Bajé las escaleras conteniendo la respiración, cada peldaño un golpe en el pecho. Me asomé al pasillo de la sala y lo que vi, todavía hoy, me persigue cada vez que cierro los ojos. Pero antes de continuar, déjame decirte algo. Si tú también disfrutas de historias de terror reales, de esas que te hacen mirar detrás de ti antes de apagar la luz, suscríbete y activa la campanita. Nunca sabes qué historia puede aparecer aquí mañana. Y créeme, lo que encontré en mi sala esa noche fue solo el comienzo. ¿Te animas a saber quién estaba ahí sentado como si fuera su casa? Entonces prepárate, lo que viene te va a quitar el sueño. No quería creer lo que mis ojos estaban viendo. En el centro de mi sala, bajo la tenue luz del televisor encendido, había un hombre. Estaba sentado en mi sofá, reclinado como si llevara horas ahí, viendo un programa viejo que ni siquiera tenía volumen. Su presencia no encajaba con nada. No había ruido de puerta forzada, no había cristales rotos. Era como si hubiera entrado caminando, como si tuviera llaves. El tipo no debía tener más de 50 años. Su cabello era largo, sucio, enmarañado, y su ropa parecía haber salido de un basurero. Una camisa manchada, pantalones rotos, botas cubiertas de tierra seca. Pero lo peor era su rostro. Me miró con una calma tan antinatural que sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Y luego lo hizo. Me sonrió. Esa sonrisa no era de amabilidad. Era torcida, asimétrica, con los labios partidos y los ojos sin vida. Me levantó una mano, como saludándome, como si me invitara a sentarme junto a él. No grité, ni siquiera respiré. Solo me giré y corrí. Salí descalzo, sin siquiera pensar en cerrar la puerta, y fui directo a tocar la casa de Emiliano. Golpeé con tanta fuerza que pensé que iba a romper la madera. Él abrió, medio dormido, con el rostro confundido. Le dije lo que había visto, tartamudeando. «Hay un hombre en mi casa, sentado, viendo la tele». Me sonrió. Emiliano no hizo preguntas, solo llamó a la policía. Llegaron en menos de 10 minutos, revisaron toda la casa, cada rincón, cada armario, incluso el tejado, pero no encontraron a nadie, nada forzado, ninguna huella.
Era como si el tipo se hubiera evaporado en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Uno de los oficiales me puso una mano en el hombro y me dijo que probablemente era un indigente, alguien buscando un lugar para dormir, que a veces entran sin causar daño, que no me preocupara, pero yo sabía que eso no era verdad. Nadie entra así. Se sienta como si fuera su sala, te sonríe y luego desaparece. Pasé el resto de la noche en casa de Emiliano. No pegué un ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía esa sonrisa, esa calma, esa mirada muerta. La mañana siguiente, volví a casa escoltado por la policía, que aún revisaba la zona. Todo parecía normal, pero nada se sentía igual. Desde ese día, mi casa, la misma que yo había construido con mis propias manos, ya no me parecía mía. Y lo peor es que algo en el ambiente me decía que esa no sería la última vez que lo vería. Después de lo que pasó, era como si la casa respirara distinto. Algo había cambiado, y yo también. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura. Compré una nueva, de esas con doble cerrojo reforzado, y la instalé esa misma tarde. También puse una tranca por dentro, aunque sabía que si alguien quería entrar, ya lo había hecho sin romper nada. Luego, compré unas cámaras sencillas, esas que puedes controlar desde el celular. No tenía mucho dinero, pero no me importó. Necesitaba sentirme seguro. Aún así, cuando llegó la noche, el silencio fue diferente. No era el mismo de antes, era más denso. Cada sonido que antes ignoraba ahora me hacía saltar. El crujido de la madera al asentarse, el viento entre los árboles del patio, el goteo del lavabo, todo sonaba como pasos, susurros, movimientos suaves de algo que no quería ser descubierto. Intenté dormir, pero solo podía dar vueltas en la cama. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su figura desgarbada sentada en mi sofá, ese gesto tan tranquilo, como si él me conociera más de lo que yo mismo me conocía. Empecé a tener pesadillas. En una de ellas me encontraba atrapado en mi casa, pero algo estaba mal. Todas las puertas daban al mismo pasillo. Caminaba y siempre terminaba en la sala, con el televisor encendido en estática. Y él siempre estaba allí, esperándome, sonriendo. Despertaba sudando, jadeando. Me levantaba, revisaba cada ventana, cada puerta, aunque ya lo hubiera hecho antes de acostarme. A veces, incluso salía al patio con una linterna, pero nunca había nadie. Comencé a invitar a Emiliano más seguido. Le decía que era para ver partidos, pero él sabía la verdad. Se quedaba a dormir en el sofá mientras yo intentaba descansar unas horas en la habitación. Cuando él estaba, me sentía un poco más tranquilo, pero cuando estaba solo, el miedo regresaba con más fuerza, como si él también supiera cuándo estaba indefenso. No hablaba del tema con nadie más. ¿Quién me iba a creer? Ni siquiera tenía pruebas. Las cámaras no habían registrado nada. Era como si supiera cuándo evitarlas. Algunas noches oía un golpe leve en la pared del fondo. Otras veces sentía que alguien respiraba cerca de mi nuca, justo cuando estaba por quedarme dormido. Pero al voltear, no había nada. A veces me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, pero no era eso. Era miedo, miedo puro. Y lo peor era que, en lo profundo, yo sentía que todo apenas comenzaba, porque una noche él regresó. Era martes por la noche, y Emiliano había venido a casa con una botella de mezcal artesanal. Dijo que me ayudaría a dormir mejor. Nos sentamos a platicar un rato sobre el trabajo, sobre la vida, evitando, intencionalmente, tocar el tema que nos estaba comiendo por dentro, como si ignorarlo hiciera que desapareciera. Después de un par de tragos, nos rendimos al cansancio. Él se quedó dormido en el sofá, y yo por primera vez en días me sentí en calma. Pensé que tal vez la pesadilla había pasado, que solo necesitaba compañía, rutina, un poco de risa. Pero a la 1:03 abrí los ojos. No fue por un ruido esta vez, ni por una pesadilla. Fue por una sensación.
un frío penetrante que se colaba por la piel, como si algo hubiera cruzado el umbral de la casa. Me senté lentamente. Desde la habitación, alcancé a ver que la puerta principal estaba entreabierta. Una brisa suave hacía bailar la cortina junto a ella. Me acerqué con sigilo. El televisor estaba apagado. Emiliano seguía dormido profundamente, pero algo estaba mal. El silencio era tan absoluto que cada paso mío parecía retumbar. Cuando finalmente llegué a la puerta, la abrí por completo y miré hacia el jardín. Y ahí estaba. A unos 10 metros, parado entre los árboles, estaba él, el mismo hombre, mismo cabello largo y sucio, misma ropa desgastada, misma sonrisa torcida. No se movía, solo estaba ahí, observándome, con esa tranquilidad repulsiva, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Sentí un impulso de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz salió temblorosa. ¿Qué quieres? No respondió, no se acercó, solo me miró fijamente, y por un momento juraría que sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Cerré la puerta de golpe y puse seguro. Corrí a despertar a Emiliano. Tardó unos segundos en reaccionar, pero al ver mi rostro pálido, entendió que había vuelto. Llamamos a la policía de inmediato. Llegaron rápido. Recorrieron el terreno con lámparas, revisaron cada rincón, pero como antes, no encontraron nada, ni huellas ni rastros, solo el mismo maldito vacío. La policía comenzó a tomarnos por locos. Dijeron que quizás era alguien de paso, un vagabundo con problemas mentales, que no representaba un peligro real, pero Emiliano me lo confesó esa misma noche. Él también había soñado con el hombre, el mismo rostro, la misma mirada vacía, y lo más extraño fue que en el sueño el tipo sabía nuestros nombres. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a quedarte con nosotros. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Lo que estás por escuchar no es solo una historia más. Es algo que podría tocar tu puerta esta noche. Después de esa noche, algo dentro de mí se quebró. Ya no era solo miedo, era algo más profundo, más oscuro, una presencia. Un sentimiento constante de que ya no estaba solo, ni siquiera cuando la casa parecía vacía. Los policías se fueron al poco rato y Emiliano regresó a dormir a su casa, pero yo me quedé sentado en el borde del sofá, sin moverme, mirando fijamente la televisión apagada. Cada rincón de la casa comenzó a sentirse como un pasillo hacia lo desconocido. Empecé a notar cosas pequeñas, pero inquietantes. La radio se encendía sola por las madrugadas, siempre con la misma emisora antigua, esa que ya no transmitía desde hacía años. Las luces del pasillo parpadeaban, aunque había revisado la instalación eléctrica hacía poco. Y luego estaban los olores. Un hedor a tierra húmeda mezclado con algo más, algo rancio, como carne podrida. A veces se concentraba en el pasillo, otras veces en la cocina, y más de una ocasión salía directamente de mi habitación. Una noche estaba a punto de dormirme cuando escuché pasos lentos en el tejado, como si alguien caminara arriba con botas pesadas. Me armé de valor, subí y no encontré a nadie, pero las huellas estaban ahí, llenas de barro. Y lo peor, no había llovido en semanas. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Fui a un médico del IMSS en Huauchinango. Le conté que no podía dormir, que oía cosas. Me recetó unas pastillas para la ansiedad, pero eso solo me apagaba unas horas, y al despertar, el horror seguía ahí, esperando. Una madrugada, la peor hasta ese momento, desperté sin motivo. Otra vez a la misma hora, 1:03. Sentí como si alguien respirara justo detrás de mí. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar la cabeza, hasta que, por reflejo, me volteé. No había nadie, pero la sábana del otro lado de la cama estaba hundida, como si alguien o algo se hubiera acostado a mi lado. Salté de la cama, revisé la casa entera. Todo estaba cerrado,
Ninguna ventana abierta, ninguna puerta forzada. Las cámaras de seguridad no mostraban nada. Era como si ese hombre o esa cosa se deslizara entre los espacios invisibles, los rincones que nadie ve, como si no necesitara entrar porque nunca se había ido. Y entonces entendí que esto no era una simple invasión, no era un ladrón ni un vagabundo. Esto era algo que quería habitar mi casa y poco a poco mi mente. Lo peor de todo era que yo ya no distinguía lo real de lo imaginado, pero en el fondo sabía una cosa con certeza. Si no hacía algo pronto, esa presencia no se limitaría a observar. Una mañana, sin haber dormido ni una hora, me miré al espejo y no me reconocí. Ojeras profundas, barba descuidada, los ojos rojos de tanto mantenerlos abiertos por las noches. Había dejado de comer bien, ya no trabajaba con la misma concentración. Hasta mis compañeros de obra notaron el cambio. Mi hermano Esteban, que vive en Guanajuato, me llamó por videollamada. No había querido contarle nada, pero apenas me vio, supo que algo no andaba bien. Le dije la mitad de la verdad. Le conté que me sentía inseguro, que algo raro pasaba en la casa, que no podía dormir. Ven unos días, aquí hay espacio, te van a hacer bien salir de allá, me insistió, y acepté. Preparé una maleta, apagué todas las luces, activé el sistema de cámaras desde el celular y cerré la puerta con una mezcla de alivio y culpa. Era como si le estuviera dando la espalda a algo que había construido con mis propias manos. Pero mi salud mental estaba al límite. En Guanajuato las cosas parecían distintas. Esteban vivía en una casa luminosa, con ventanas abiertas, risas de niños en la calle y el olor del pan recién hecho en la panadería de la esquina. Dormí como no lo hacía desde hacía semanas, pero en las madrugadas aún soñaba con aquella figura parada en el jardín. En una de esas noches lo vi en el sueño, parado frente a la casa de Esteban. Desperté empapado en sudor y me asomé por la ventana. Nada, pero no podía evitar pensar, ¿y si eso me había seguido? Durante el día, mis amigos me llamaban para saber cómo estaba. Algunos me dijeron que debía vender la casa, empezar de nuevo, buscar otro lugar, que si ya no me sentía seguro, no valía la pena seguir ahí. Pero yo no podía. Había algo en mí que se negaba a rendirse, tal vez por orgullo, tal vez por rabia. Esa casa no solo era una construcción, era mi historia, mi refugio, mi identidad. Y no iba a dejar que el miedo me arrebatara eso. Pasé 2 semanas en casa de Esteban, lo suficiente para pensar con claridad, para trazar un plan. Volvería, pero no como antes. Esta vez iba a enfrentar lo que fuera que habitara allí. Compré un nuevo sistema de seguridad, con sensores de movimiento y luces exteriores, cámaras con visión nocturna y grabación en la nube. Me preparé como si estuviera a punto de entrar a una zona de guerra, porque en el fondo, eso era. Y aunque aún temblaba por dentro, algo había cambiado. Ya no pensaba en escapar, ahora pensaba en resistir. Volver a la casa fue extraño. La encontré tal como la dejé, pero al cruzar la puerta sentí que el aire era más denso, como si las paredes hubieran estado observándome en mi ausencia. Revisé las cámaras, todo en orden, ninguna grabación nueva, pero mi instinto me decía otra cosa. Algo se había movido mientras yo no estaba, no físicamente, sino en el ambiente, como si la oscuridad hubiera echado raíces más profundas. Pasaron algunos días, me dediqué a limpiar, a reparar pequeñas cosas en el jardín. Quería distraerme, fingir que todo estaba bien, hasta que encontré la mochila. Estaba enterrada a medias cerca de la barda trasera. A simple vista parecía una bolsa vieja, desgastada por el tiempo, cubierta de tierra seca y hojas caídas. Pero algo en su forma irregular me hizo detenerme. La saqué con cuidado y al abrirla me invadió un olor nauseabundo. Dentro había ropa sucia, latas oxidadas de comida abierta, una cobija cubierta de barro y una libreta. Era un cuaderno de rayas, mojado por dentro, pero aún legible.
Las primeras páginas eran anotaciones incoherentes, dibujos de rostros sin ojos, fechas tachadas y frases repetidas. No me quiere dejar salir, él vive abajo, siempre me observa desde la pared. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el recorte de periódico doblado al fondo de la bolsa. El encabezado decía: internado escapa de hospital psiquiátrico en Pachuca. La nota hablaba de un hombre llamado Benjamín Cuevas, de 49 años, que había escapado de un hospital mental en 1996. Decía que sufría de delirios severos, que creía que vivía en casas ajenas y que tenía antecedentes de invasión a propiedades. La foto en blanco y negro mostraba un rostro que, aunque borroso, era inconfundible. Era él, el mismo rostro que me había sonreído desde el sofá, el mismo que había visto parado en mi jardín. Pero esa nota tenía casi 30 años. ¿Cómo era posible que no hubiera envejecido ni un solo día? El recorte me temblaba entre las manos. Lo leí varias veces, buscando una explicación lógica, alguna pista que indicara que estaba confundido. Pero no la había. Ese era el hombre. Y si lo que decía la libreta era cierto, él había vivido en mi casa. Había estado aquí, observando, escondido, y algo me decía que nunca se fue. Guardé la mochila en una bolsa negra y la llevé al cuarto de servicio, lejos de la casa principal. Pero desde esa tarde, la sensación de ser observado se hizo más intensa, como si al descubrir esa verdad hubiera activado algo, como si ahora él supiera que yo lo había encontrado, y eso solo significaba una cosa: estaba más cerca que nunca. Las noches se volvieron una prueba constante de resistencia. Aunque ya no me dejaba paralizar por el miedo como antes, sabía que algo acechaba en la oscuridad. La casa tenía un ritmo propio ahora, ruidos que antes no estaban, sombras que se movían aunque nada las empujara. Y luego ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Era jueves. Había llovido fuerte en la tarde y la neblina había cubierto todo el terreno. Cerré puertas, activé las cámaras y subí a dormir. Puse una taza de té en el buró, apagué la luz y me acosté, intentando relajarme. Pero como tantas otras veces, a la 1:03 abrí los ojos de golpe. Todo estaba en silencio, pero un zumbido lejano me inquietaba. Bajé descalzo, guiado por la tenue luz que entraba desde el ventanal, y al llegar a la sala, la vi encendida, la televisión, sola. Pantalla gris, estática, un ruido blanco, constante, hipnótico. Pero eso no fue lo peor. Fue el reflejo. En la superficie del televisor vi mi silueta, de pie frente a la pantalla. Pero detrás de mí había otra figura, más alta, delgada. Estaba a menos de 1 metro, inmóvil, su rostro apenas visible, el mismo cabello largo, la misma ropa sucia, la misma presencia que me había seguido durante semanas. Me giré bruscamente, con el corazón en la garganta. No había nadie, pero el olor, ese hedor a tierra podrida y humedad vieja, estaba ahí, invadiendo cada rincón de la sala. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo, revisé cada cuarto, cada armario, encendí todas las luces, pero no encontré nada, excepto la silla del comedor. Estaba movida, como si alguien la hubiera arrastrado hacia la ventana. Y lo más inquietante, el vaso que había dejado en la mesa estaba vacío. Yo no lo había tocado desde la noche anterior. No podía más. Salí de la casa, respirando agitadamente. Me senté en la banqueta de la acera, frente a mi propia entrada, temblando con la cuchilla aún en mano. Llamé a Emiliano, sin saber qué decir. Solo le pedí que viniera, que necesitaba ver a alguien que fuera real. Mientras esperaba, volví a mirar hacia la ventana de mi sala. La televisión ya no estaba encendida, pero la pantalla negra del vidrio reflejaba algo. Una sombra, quieta, alta, parada justo detrás del sofá. No me atreví a moverme. Solo entonces entendí que no se trataba de una presencia cualquiera. Él no estaba intentando entrar, él ya estaba aquí, y quizás desde hacía mucho más tiempo del que yo creía. Después de lo del televisor,
Sentí que ya no podía vivir ignorando lo evidente. Si algo o alguien estaba allí conmigo, tenía que averiguar de dónde venía, qué lo había traído, qué lo alimentaba. Me dediqué a investigar. Fui al archivo del municipio de Zacatlán. Pedí registros viejos de propiedad, cambios de dueño, reportes policiales. Al principio me miraban raro, pero cuando mencioné la dirección de mi casa, la expresión de la señora del archivo cambió. «Esa casa», me dijo bajando la voz, «ahí pasaron cosas hace años, pero nadie habla de eso». Insistí. Busqué entre cajas polvorientas, papeles olvidados, y ahí encontré un reporte fechado en 1994. El dueño anterior se llamaba Julián Méndez. Vivía solo. No tenía familia cercana. El informe decía que un vecino reportó no verlo durante semanas. Cuando la policía entró, encontraron la casa vacía, la comida podrida en la mesa, una taza quebrada en el piso, puertas sin forzar. No había señales de violencia ni rastro alguno de Julián. Nunca apareció. Pero lo que más me inquietó fue un pequeño apunte a mano al final del informe. Se reportan ruidos extraños en la casa por parte de vecinos cercanos. Testimonios indican haber visto una figura masculina en el techo durante varias noches previas a la desaparición. Me quedé en silencio frente a ese papel. Era como si la historia se estuviera repitiendo, como si ese hombre, si es que podía llamarse así, regresara cada cierto tiempo. El mismo patrón: aislamiento, apariciones, paranoia, desaparición. Volví a casa con la mente nublada. Todo encajaba demasiado bien. La mochila enterrada, el recorte del hospital psiquiátrico, los pasos en el techo, el reflejo en la televisión. Pero había una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Era el mismo ser que había habitado la casa en tiempos de Julián? ¿O era Julián? Esa noche, mientras revisaba los archivos en mi celular, escuché un ruido seco en el ático. Nunca lo había abierto. Era una trampilla que estaba sobre el pasillo, apenas accesible. Fui por una escalera portátil y, armado con una linterna, subí. El aire ahí dentro era espeso, casi irrespirable. Olía a humedad vieja y madera podrida. Apunté con la luz y vi cajas llenas de papeles, fotos, documentos y en medio de todo una silla. Una simple silla de madera, desgastada. Frente a ella, marcas en el piso, como si alguien hubiera estado sentado allí por mucho tiempo. Una de las cajas tenía el nombre de Julián escrito con marcador. La abrí y encontré un diario. Muchas páginas arrancadas, pero entre las que quedaban, una frase escrita una y otra vez: «Él no me deja ir. Él vive entre las paredes. Él quiere quedarse con mi cuerpo». Volví a cerrar la trampilla temblando. Ya no estaba seguro de que la presencia en mi casa fuera un extraño. Tal vez era parte de la casa misma, o tal vez ya era parte de mí. No hay un final claro para algo que no se puede tocar ni entender por completo. Después de lo que encontré en el ático, decidí que ya no seguiría buscando respuestas. Lo que había allí arriba, lo que estaba escrito en ese diario, me dejó claro que esta no era solo una historia de invasión. No era alguien que venía de afuera. Era algo que se adhería a ti, como un susurro dentro del cráneo. Una presencia que no necesita abrir puertas para entrar. Solo necesita que tú le prestes atención. Y yo se la había dado. Aún así, no me fui. No podía, porque si algo había aprendido en este proceso es que huir no detiene lo que te persigue por dentro. Así que me quedé. Pero cambié muchas cosas. Instalé sensores de movimiento por toda la casa, luces exteriores que se encienden si algo se mueve en el patio. Compré veladoras bendecidas en la iglesia de San Felipe y puse una en cada habitación. No porque sea especialmente religioso, sino porque ya no me bastaban los métodos convencionales. Desarrollé rutinas para resistir el miedo. Revisar cada puerta 2 veces antes de dormir, dejar encendida una lámpara tenue en el pasillo y mantener la televisión siempre desenchufada. No importa si eso suena ridículo. Lo que importa es que funcionaba. En cierto modo, me hacía sentir que aún tenía control.
Poco a poco comencé a dormir algunas horas más, a trabajar mejor, a sentirme humano de nuevo. Pero hay algo que no se va. Algunas noches, la televisión se enciende sola a las 1:03, aunque no haya electricidad. Otras veces, el reflejo en el cristal de la ventana muestra una sombra que no está en la habitación. A veces, escucho pasos en el techo cuando el cielo está despejado. Ya no corro, ya no grito, solo observo y respiro, porque entendí que hay cosas con las que uno aprende a vivir, cosas que no desaparecen, pero que pierden fuerza cuando dejas de temerles. A veces me pregunto si Julián logró hacer las paces con eso que lo rodeaba, o si simplemente dejó de luchar. Yo no sé cuál será mi destino, pero por ahora sigo aquí. Sigo en esta casa que construí con mis manos, y cada noche, antes de apagar la luz, camino por cada habitación en silencio. Me aseguro de que todo esté en su lugar. Cierro las puertas con llave y dejo encendida la lámpara amarilla del pasillo, porque si alguna noche él decide mostrarse de nuevo, quiero estar listo. Y mientras tanto, sigo esperando.